estuviste bien acompañada y algunos no pudimos ir, pero queremos abrazarte en este momento y estar con vos en este momento de dolor. Que Dios te bendiga, Ana María. El viaje, ¿cuándo es Mirta, el viaje al Chaco? El sábado que viene. En la página 4 se explica este viaje, que va a ser un viaje exploratorio para ver qué es lo que se puede hacer en esa comunidad tan pobre en el Chaco. Así que estemos orando en esta semana para que este viaje traiga un poco de luz y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Yo quisiera corregir, ¿se fue Jorge? Sí, se fue con los niños, él tiene que estar con los niños. No vayan a traer eso que iban a comer a la noche, ¿eh? A ver si uno viene, sopa come, ¿qué hacemos? Guiso. Verduras hervidas. Seamos un poquito más creativos, más generosos. Se me ocurre que lo mejor va a ser traer comida que podamos comer con la mano. Jorge lo quiso hacer tan fácil, hagámoslo más fácil nosotros, cosa que podamos compartir y todos comer. Alguna vez lo hicimos, pero nunca un domingo a la noche. Así que va a ser una experiencia hermosa, que nos podamos quedar y disfrutar. Muchas veces el salir corriendo porque los chicos tienen que ir a la escuela no nos permite dialogar. Vamos a estar todos los pastores, vamos a tener tiempo para charlar y quedarnos un buen rato. El predicador en esta noche es Esteban, amigo Esteban. Demos un fuerte aplauso de ánimo. Muchísimas gracias por el ánimo. El año pasado, Diego me invitó a vivir una experiencia muy interesante y fue la de compartir un sábado al mes con los jóvenes adultos del encuentro de los días sábados. Y digo que fue una experiencia muy interesante porque fueron los mismos jóvenes los que me propusieron los temas para observar juntos a la luz de la palabra de Dios. Y el primer tema que ellos me propusieron fue cómo descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Cómo saber, cómo tener la certeza de qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Déjenme decirles que cuando me propusieron el tema vinieron rápidamente a mi mente algunas ideas, pero les confieso que me costaba muchísimo encontrar un texto que me ayudase a sostener esas ideas. Y comencé a pensar y recordé un texto del apóstol Pablo a los romanos que no solamente me ayudaba a sostener esas ideas, sino que incluso iba un paso más allá, porque describía lo que en esta noche yo quisiera llamar el proceso de descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Así que les invito a que vayamos juntos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, al capítulo 12, al verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. Dice allí el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya que vamos a reflexionar solamente en este texto, en esta noche, les quiero invitar a que hagamos algo, y es que leamos juntos este versículo, ¿sí? Con la versión 60, que es la que yo acabo de leer. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Decía esta mañana que muchas veces utilizamos frases extraordinarias, frases producto de una motivación extraordinaria, pero no siempre tenemos conciencia de lo que esa frase significa literalmente. Voy a poner un ejemplo muy claro. Le digo, por ejemplo, a Carlos, Carlos, que Dios te bendiga. ¿Qué le estoy diciendo a Carlos literalmente cuando digo esto? Fíjense que cuando vos y yo, lo hicimos hace un ratito, bendecimos el nombre de Dios, estamos haciendo justamente eso, estamos bendiciendo, diciendo bien, bendiciendo todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Razón por la cual cuando yo le estoy diciendo a Carlos, Carlos, que Dios te bendiga, le estoy diciendo que Dios diga bien, te bendiga acerca de lo que vos sos y de lo que vos haces. Y en este proceso, y aquí está el punto clave, hay mayor responsabilidad de Carlos en esta cuestión, en el hecho de que Dios diga bien acerca de él. Cuando yo le digo a una persona, es mi deseo que vos conozcas la voluntad de Dios, déjame decirte que le estoy diciendo a la persona, ¿qué cosa? Que hay una gran responsabilidad por parte de la persona para que esto suceda. Observen por favor Romanos capítulo 12, verso 2. Allí el apóstol Pablo comienza indicándonos dos condicionantes para que vos y yo podamos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. De alguna manera el apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿quieren ustedes conocer la voluntad de Dios para sus vidas? En primer lugar, no se conformen a este siglo. Es muy interesante utilizar otro tipo de versiones que dicen, por ejemplo, no te sientas demasiado cómodo en tu entorno. U otra versión dice, no te adaptes demasiado a tu cultura. Por una simple razón. Y es que tu entorno y mi entorno, tu cultura y mi cultura, no tienen ningún interés en conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Razón por la cual si yo me adapto demasiado a ellos, es muy poco probable que descubra qué es lo que Dios quiere para mi vida. Dice un gran pensador llamado John Stott que hay dos lujos que vos y yo no nos podemos dar en nuestra condición de cristianos. No podemos aislarnos, pero tampoco podemos conformarnos, porque ambas cuestiones son extremas y los extremos son siempre malos. Vos y yo, dice Stott, debemos vivir en un estado permanente de tensión, altamente saludable para nuestra vida espiritual. Si alguien nos ha enseñado en la palabra de que no debemos aislarnos, ese fue el Señor Jesús. Le dijo claramente a sus discípulos, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Él intercede al Padre por los discípulos allí en Juan 17 y le dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que te pido que los guardes del mal. Pero Jesús no se quedó en palabras para mostrarnos de que no nos tenemos que aislar. Jesús fue a los hechos. Y déjenme observar dos hechos que nos demuestran que Él estuvo muy lejos de aislarse. Allí en Lucas 19, Él entra en Jericó. Cuando entra en Jericó, las multitudes se agolpaban. Las multitudes le oprimían. Quizás querían ver sus milagros. Quizás querían escuchar sus enseñanzas. Lo interesante de este relato es que Él
puso su vista en un árbol, porque sobre ese árbol estaba uno de los seres más despreciables de esa sociedad. Sobre ese árbol estaba un hombre que robaba a sus compatriotas para dar tributo al Imperio Romano. Se llamaba Zaqueo. Se dio vuelta, puso su mirada en Zaqueo y le dijo a Zaqueo lo que ningún judío le hubiese dicho estando en sus cabales. Le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, porque hoy me es necesario entrar en tu casa. ¿Cómo no le iba a ser necesario si al entrar en la casa de Zaqueo produjo convicción de pecado en Zaqueo y en todos los que estaban en esa casa? Él mismo lo declara: el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero en Juan 4, él va de una región a la otra, podría haber ido del norte al sur o del sur al norte, y era inevitable pasar por una región sumamente odiada por los judíos. Se llamaba Samaria. Y dice el texto, y le era necesario pasar por Samaria. Si yo leo esto, a simple vista puedo llegar a creer que es simplemente un dato geográfico. Pero los que cada jueves estudiamos la vida de Jesús, sabemos muy bien que esto revela una verdad espiritual por detrás. Porque a él, desde lo geográfico, no le era necesario pasar por Samaria. Podría haber hecho lo que todos los judíos hacían, y es cruzar 2 veces el Jordán con tal de evitar esa región. Pero a él era necesario, ¿sabes por qué? Porque se tenía que encontrar con una mujer que además era samaritana, que además era una mujer de dudosa moral. Se le tenía que declarar el Mesías, y por el testimonio de Jesús a la mujer y por el testimonio de la mujer al pueblo, todo ese pueblo creyó en Jesús como el Mesías. Mirá si no le era necesario pasar por Samaria. En definitiva, le era necesario no aislarse. Lo cual no significa que tengamos que, en el otro extremo, conformarnos. Déjenme decirles que la definición de cultura es todo aquello que el ser humano es y todo el ser humano hace. Y Jesús dejó bien en claro que la cultura del reino va contra la cultura de este mundo. Lo que el cristiano es y hace va contra lo que el no cristiano es y hace. La cultura del cristiano va contra la cultura del no cristiano. Y a esta cuestión la llamamos contracultura cristiana. Jesús lo dejó bien en claro en el Sermón del Monte, allí en Mateo 5, 6 y 7. En varias oportunidades Él dijo: oísteis que fue dicho, pero yo te digo. Lo dice claramente el cantautor español Marcos Vidal. Sé muy bien que nado contracorriente en la noche oscura. Decía esta mañana, nadar implica esfuerzo y dedicación. Hacerlo contracorriente implica mucho más esfuerzo y dedicación. Y hacerlo en la noche oscura, ni les cuento. Primera condición del apóstol Pablo: no se adapten a vuestro entorno, no se conformen a este siglo. Pero la segunda condición que el apóstol Pablo les pone a los romanos para que descubran la voluntad de Dios para sus vidas es: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo entendemos este concepto de ser transformados por medio de la renovación
de vuestro entendimiento. Necesito, sin dudas, ir a un texto del apóstol Pablo a los filipenses. Probablemente este sea el pasaje más importante y conmovedor que el apóstol Pablo escribió en todas sus cartas acerca de Jesús. Hay un detalle que a mí me llama muchísimo la atención, y es que cuando el apóstol Pablo, aún siendo Saulo de Tarso, aquel líder que perseguía a la iglesia, iba camino a Damasco, el Señor lo llama y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Tenía un desconocimiento absoluto de la persona de Jesús. Por eso Jesús le dice: yo soy Jesús de Nazaret, ¿a quién vos perseguís? De vivir en la ignorancia absoluta acerca de la persona de Jesús, a dar de alguna manera cátedra acerca de su persona a los cristianos en Filipo, a los filipenses. Les dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo Cristo Jesús. Nosotros solemos relacionar los sentimientos al corazón. Sin embargo, este músculo que late y envía sangre a todo el organismo difícilmente pueda generar sentimientos. Nuestros sentimientos se generan en nuestra cabeza. Razón por la cual podríamos parafrasear esta frase del apóstol Pablo: haya en ustedes la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, piensen de la misma manera que pensó Cristo Jesús. Razonen de la misma manera. Como consecuencia, actúen de la misma manera que actuó Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Me gusta mucho esta ilustración. Si yo aquí coloco una hormiga y aquí coloco un montículo de veneno, es muy probable que la hormiga vaya hacia el veneno, coma de él y muera. Ahora, si mientras ella hace este trayecto yo le digo: hormiga, no vayas, no comas, para que no mueras, es muy probable de que ella haga caso omiso a mis palabras y haga exactamente como tenía pensado hacer. ¿Qué tengo que hacer para evitar esta situación? Debería convertirme yo mismo en una de ellas. De esa manera sería muy probable que ella podría evitar el hecho de ir hacia el veneno, comerlo y morir. Lo mismo hizo el Señor. A través de la historia envió líderes que le decía al pueblo: no vayan, no coman, porque van a morir. Y el pueblo hacía caso omiso a esos líderes. Levantó a los profetas y el pueblo seguía escribiendo su propia historia. Hizo silencio durante 400 años y el pueblo seguía yendo hacia la muerte, razón por la cual dijo: yo mismo, sin dejar de ser Dios, tengo que tomar forma de hombre y tengo que ir a indicarles cuál es el camino correcto. Pablo también se los transmitió a los corintios, cuando les dijo: por amor a vosotros, Él se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A través de su obra en la cruz, Jesús demostró ser humilde, Jesús demostró ser obediente, Jesús demostró haber renunciado a sí mismo.
Dicho de otra manera, a través de su obra en la cruz, demostró una mente de siervo. Por eso Pablo nos insta a que tengamos la misma mente que tuvo Cristo Jesús. Una mente de siervo. El apóstol Pablo les dice a los romanos: ¿quieren ustedes transitar el proceso de descubrir la voluntad de Dios para sus vidas? En primer lugar, no se conformen a este siglo. En segundo lugar, tengan una mente de siervos. Si ustedes viven en carne propia estas dos premisas, están en condiciones, lo dice el texto, de comprobar. Aquí la versión dice de experimentar. Es interesante que el texto no dice que estamos en condiciones de saber, ni que estamos en condiciones de tener la seguridad, ni de tener la certeza. Dice el texto que estamos en condiciones de comprobar. Y la palabra comprobar me lleva a pensar en que tengo que ponerme en acción, en que tengo que ponerme a trabajar para descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dijo un gran pensador, Gordon MacDonald: trabajamos por cosas por las que deberíamos orar y oramos por cosas por las que deberíamos trabajar. Lo digo nuevamente: trabajamos por cosas por las que deberíamos orar y oramos por cosas por las que deberíamos trabajar. ¿Querés conocer la voluntad de Dios para tu vida? Es tiempo de que nos pongamos en acción. Y quiero en esta noche acercarte 3 maneras simples, prácticas, claves, a través de las cuales Dios puede y quiere comunicarnos su voluntad. La primera y más obvia, lo dijo Juan Pablo el domingo pasado: Dios puede comunicarnos su voluntad a través de la palabra. Si yo quiero saber qué piensa mi esposa en alguna situación puntual, yo se lo pregunto a ella y a través de su respuesta, a través de su palabra, yo puedo conocer su voluntad con respecto a algún tema. Exactamente lo mismo sucede con Dios. Si yo me enfrento a su palabra, Él puede darme, sin duda, alguna respuesta. Pero quiero hacer una salvedad a esta primera cuestión, y es decir, que Dios puede transmitirnos su voluntad a través de la palabra, una palabra correctamente interpretada. Razón por la cual digo que Dios puede comunicarnos su voluntad si vos y yo nos encontramos todos los días con su palabra. Porque si la ignoramos y la utilizamos como un salvavidas en medio de situaciones apremiantes, es probable que tomemos un texto, lo quitemos de contexto y lo transformemos en un pretexto. Dicho de otra manera, es muy probable que le hagamos decir a la palabra cosas que la palabra de Dios no dicen y actuemos en consecuencia. Nos vamos a parecer a aquel hombre que dijo: yo necesito que el Señor hable a mi vida a través de la palabra. Y abrió al voleo la palabra de Dios y se encontró que allí decía: Judas fue y se ahorcó. Y dijo: esto no puede ser la palabra para mí. La cerró y la volvió a abrir. Y decía el texto: ve tú y haz lo mismo. Y la volvió a cerrar y dijo: esta no puede ser, pero hay una tercera palabra que tiene que ser para mí. Y cuando la abrió por vez tercera, decía: y lo que has de hacer, hazlo pronto. La segunda manera a través de la cual Dios puede y quiere hablarnos es a través de otro hermano. Pero quiero decir algo en este punto y hacer una segunda salvedad. Y es no a través de cualquier hermano. Dios puede y quiere hablarnos a través de un hermano que tenga autoridad espiritual. ¿Qué significa esto? Dios puede hablarnos a través de un hermano cuya vida
respalde las palabras que pueda querer transmitirte a vos en una situación puntual. Y hay una tercera manera a través de la cual Dios puede en este tiempo hablarnos, y es a través de las circunstancias por las que vos y yo podemos estar atravesando. Circunstancias correctamente interpretadas. Leí esta semana la historia del pastor Rick Warren cuando decidió comenzar con su esposa una congregación, y dice que él expandió un mapa de los Estados Unidos, pensó en algunas ciudades para comenzar alguna congregación, y sintió en su corazón que Saddleback en California era el lugar donde el Señor lo llamaba a plantar una iglesia. Y la primera cosa que hizo fue escribir una carta. En la carta le escribía al director de misiones de la Convención Bautista del Sur, diciéndole que tenía todas las intenciones de comenzar una congregación en ese lugar y preguntándole si la organización le daría apoyo para que él comience la obra en aquel lugar. Cuenta que él despacha la carta, estoy hablando del año 80, y mientras esa carta iba a la otra punta del país, desde la otra punta del país, venía otra carta. ¿Sabe de quién era? Del director de misiones de la Convención Bautista del Sur. Iba hacia Rick Warren, diciéndole: señor Warren, nos enteramos que usted tiene intenciones de comenzar una congregación. ¿No le parecería correcto comenzarla en Saddleback, California? Él dice en su libro Una iglesia con propósito, las circunstancias fueron el elemento clave para entender que la voluntad de Dios era que yo comience una congregación en ese lugar puntual. Ahora, ¿qué tuvo que hacer él para que las circunstancias le muestren esta realidad? Tuvo que ponerse en acción y tuvo que escribir una carta y tuvo que mandarla. Ahora bien, cuando las situaciones se dan de una manera tan redondas, tan perfectas, cuando oro al Señor y el Señor a través de su palabra, a través de un hermano, a través de las circunstancias, nos indica claramente su voluntad, como es en este caso, yo observo la palabra de Dios en Romanos 12:2 y digo, claro, ¿cómo no va a ser esto así? Si la voluntad de Dios es siempre buena, es siempre agradable y es perfecta. Punto. La gran pregunta es, ¿qué sucede cuando yo busco la dirección de Dios en algún tema puntual y la respuesta de Dios a mi vida no coincide con mi expectativa? ¿Qué sucede cuando estoy buscando dirección de Dios en alguna cuestión particular y su respuesta clara a mi vida no tiene nada que ver con la expectativa que yo tenía? No tiene absolutamente nada que ver con aquello que yo creía que iba a suceder. Es más, pregunto, ¿qué sucede cuando su voluntad, lejos de acomodar situaciones, me empieza a incomodar? Digo esto porque observando la historia del texto bíblico me doy cuenta que esta situación se da y demasiado frecuentemente. El Señor le dijo, por ejemplo, a Moisés, en medio de una situación sobrenatural, en medio de una zarza que ardía y no se consumía, le dijo: Moisés, te necesito para que vayas al pueblo, hables con Faraón y lo liberes y lo lleves a la tierra que te voy a indicar. Moisés le dijo: Señor, hay dos inconvenientes. En primer lugar, el pueblo que me estás dando es un pueblo muy complicado. ¿Saben una cosa? Tenía toda la razón del mundo. Tuvo 40 años para experimentarlo en el desierto. La segunda excusa que le puso Moisés fue: Señor, hay un segundo inconveniente. Yo soy tardo para hablar. Si observo la historia y cómo continúa, me doy cuenta que el Señor le dijo: mira, si el pueblo es complicado
y vos sos muy limitado, sos la persona perfecta, el candidato perfecto para hacer la tarea. Moisés fue, habló con el faraón que se le puso más duro que nunca, liberó al pueblo milagrosamente, lo llevó 40 años por el desierto y lo dejó frente a la tierra de Canaán, donde Josué tomó la posta como líder del pueblo. El Señor le dijo a Gedeón: Gedeón, te necesito para que te pongas al frente del pueblo y des batalla contra los enemigos. Y Gedeón le dijo: Señor, hay un pequeño problema. Yo vengo de una familia pobre, vengo de una familia insignificante, no tengo demasiada chapa. Necesito que me des una prueba. Y el Señor le da una prueba. Y cuando le da la prueba le dijo: Señor, hay un tema, necesito una segunda prueba. Y el Señor le da una segunda prueba. ¿Sabés quién fue el que estuvo al frente de la batalla con el pueblo de Israel y venció a sus enemigos? Un muchacho que venía de una familia insignificante. El Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, te quiero levantar para que denuncies el pecado y llames al pueblo al arrepentimiento. Y si no se arrepienten, les profetices aquello que les va a suceder. Y Jeremías le dijo: Señor, no puedo porque soy niño y no sé cómo hablar. Y él le dijo: mira, si te sentís pequeño y no sabes cómo hablar, sos el candidato perfecto para hacer la tarea. El caso de Jonás fue distinto. El Señor le dijo: Jonás, quiero que te vayas a Nínive y quiero que también denuncies el pecado en esa ciudad y llames al pueblo al arrepentimiento. Jonás, a diferencia de los 3 anteriores, no puso ninguna excusa, simplemente se tomó un barco que iba en sentido contrario al que el Señor le ordenó. Y por eso, claro, pagó el precio. Decía hoy a la mañana, si observamos su vida, es una serie de desaciertos. Sin embargo, era el candidato perfecto de Dios para denunciar el pecado en Nínive y para llamar a Nínive al arrepentimiento. El Señor le dijo a Sara que su voluntad era que ella tuviese un hijo en su vejez. No tomó un barco que fuese en sentido contrario, no puso excusas, simplemente se le mató de risa. ¿Y saben qué hizo el Señor? Su voluntad en su vida, le dio un hijo. Estas historias cierran, pero déjame decirte que si voy al Nuevo Testamento me encuentro con que en cierto momento un joven que era rico y era religioso fue a Jesús y se quiso justificar a sí mismo y le dijo: Maestro, yo soy un hombre ética y moralmente respetable. Y el Señor le dijo: no, yo necesito una cosa más de vos, y es que te despojes de todos tus bienes, porque todos tus bienes están siendo un estorbo para que yo sea el primero en tu vida. ¿Y sabés cómo reaccionó este muchacho? Se fue triste y decepcionado. ¿Por qué? Porque tenía demasiado que perder en cuanto a la voluntad de Dios para su vida. Finalmente, observamos en Juan capítulo 5 a Jesús haciendo las 2 cosas que generalmente él hacía. Lo observamos enseñando y lo observamos sanando. Pero después de esto, las multitudes se le volvieron a agolpar y él se declaró el pan de vida. Él se declaró el alimento fundamental para cada uno de nuestras vidas, si es que queremos estar en pie y llevar una vida vital. Les dijo de alguna manera: ustedes sin mí no pueden ir a ningún lado. Hacía un ratito tenía las multitudes, pero dice que algunos de sus discípulos dijeron que esa palabra era una palabra demasiado dura. Estaban dispuestos a escuchar sus enseñanzas, a ver y a experimentar sus milagros, pero que la voluntad de Dios se entrometiese en sus vidas ya era demasiado. Y dice el texto en Juan 6:66, que desde ese momento ya muchos de sus discípulos no le seguían. Pero yo quisiera terminar pensando
en la historia de un hombre muy, muy, muy bueno, que le tocó experimentar cosas muy, muy, muy malas, y se llamaba Job. El libro de Job comienza con un diálogo muy jugoso entre Dios y Satanás. Satanás lo desafía a Dios y le dice: ¿vos querés saber por qué Job te teme? ¿Por qué Job te respeta? ¿Por qué Job tiene tanta fidelidad para con vos? Porque todas las cosas en su vida van bien. Es un hombre lleno de familia, lleno de bienes materiales, es un hombre que goza la vida, y en esta situación es muy fácil temerte y serte fiel. Le dice Satanás: ¿no me permitirías que yo te demuestre que si él empieza a vivir en crisis, ya no actuaría de la misma manera? Y qué paradójico, el Señor le da permiso a Satanás para que destruya todo el entorno de Job, menos su propia vida. Y Job comienza a quedarse sin familia y todos sus bienes comienzan a ser destruidos. Y el dato interesante del texto es que dice que en todo esto no pecó Job contra Dios. Es decir, la actitud que tuvo en medio de la crisis fue una actitud apropiada. Se acerca la esposa de Job y le hace una pregunta. Le dice: ¿te vas a mantener íntegro en medio de esta situación? Maldecí a Dios y morite. Decía esta mañana: con esposas como estas no necesitas enemigos. Y Job, demostrando dónde estaba parado espiritualmente, le hace una pregunta retórica a su esposa. Y le dice: todas las bendiciones que gozamos provienen de Dios. Y las dificultades por las que estamos atravesando ahora, ¿de quién provienen? Le estaba diciendo de alguna manera: las dificultades por las que estamos atravesando nosotros hoy también provienen de Dios mismo. Para completar el panorama, Job tenía 3 amigos que, al igual que su esposa, le instaban a abandonar a Dios, porque no podía ser que él, siendo un hombre tan íntegro, estuviese atravesando una dificultad tan grande. Si atravesamos el libro de Job y llegamos al final, él saca una conclusión que para mí es clave. Y dice en el capítulo 42, en el verso 2, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Absolutamente Job descubre en el final de su historia, en el texto, el por qué Dios había permitido su voluntad, inentendible en tantos aspectos en su vida. Se dio cuenta que nunca hubiese conocido a Dios de la manera en que lo conoció si Él no le hubiese permitido atravesar esa situación de dificultad. ¿Sabés qué descubrió Job en definitiva? Lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Descubrió que la voluntad de Dios es buena. Dijo Jesús: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre les dará a ustedes aquello que necesiten. Si Dios es un Dios bueno, ¿cómo no va a darnos cosas buenas? Pero Job descubrió también que la voluntad de Dios era agradable. Y déjenme decirles que cuando llegué a este punto me pregunté cómo entender en muchas situaciones que la voluntad de Dios es agradable. Y recordé las palabras del salmista, del rey David.
de ese hombre conforme al corazón de Dios que dijo esto: el hacer tu voluntad me agradó. Yo no sé si la voluntad de Dios en sí misma es siempre agradable, pero debemos desafiarnos a que hacer la voluntad de Dios nos produzca agrado. Esto experimentó David, esto experimentó Job en su historia. Y finalmente, él también descubrió que la voluntad de Dios era perfecta. Déjame decirte que el concepto perfecto en el texto bíblico es sinónimo de madurez. Dicho de otra manera, Job descubrió que la voluntad de Dios aplicada a su vida le había permitido experimentar una madurez increíble. Recordaba esta semana una canción que cantamos mucho en la década del 80, por lo menos en la iglesia donde yo nací y crecí. Y la primera estrofa decía: Señor, revélame tu voluntad en tiempos de dolor y adversidad. ¿Por dónde deba andar? ¿Qué pasos he de dar para poder gozar tu voluntad? Pero la última estrofa tiene una primera frase que yo te invito a que vos y yo en esta noche la hagamos nuestra oración. Porque el autor de esta canción dice allí en la última estrofa: imprime en mí, Señor, tu voluntad. Si vos y yo metemos una hoja en una impresora y logramos el cometido y la imprimimos, yo puedo esconder esa hoja, yo puedo romper esa hoja, yo puedo pintar esa hoja, puedo disimular la impresión, pero lo que allí está impreso no se va nunca más de esa hoja. Imprime en mí, Señor, tu voluntad. Te invito a que en esta noche hagamos de esta oración nuestra oración. Oramos. Señor, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque, como siempre digo, no tenemos que sumarle a ella más que lo que en ella está. Tenemos suficientes retos y tenemos suficientes desafíos. Y queremos, Señor, invitarte a que en esta noche hagas tu voluntad en nuestras vidas. Queremos estar dispuestos a pagar el precio de vivir y experimentar tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias. Vamos a ponernos de pie, vamos a juntarnos con alguien que no conocemos mucho. Esperen, déjenme que dé la consigna primero. Que no conocemos mucho y oremos. Yo creo que me quedaron dos cosas bien fuertes del mensaje de Esteban. Número uno, lo primero que tengo que saber y conocer es la voluntad de Dios. Y la segunda cosa, tengo que estar dispuesto a obedecerla. Y cuando orás con tu hermano y alguien ora por vos, hagamos estas dos oraciones. Señor, que mi hermano llegue a conocer la voluntad de Dios. Y la segunda oración, y que si la conoce, la obedezca. ¿Estamos listos? No es ahora el momento para hablar de nada más que no sea la reacción de la congregación al mensaje que hemos recibido de parte de Dios en esta noche. No hablamos de enfermedad, no hablamos de prueba, no hablamos de crisis, hablamos de que mi hermano conozca la voluntad de Dios y cuando la conozca, sea obediente y la ponga en práctica. Amén. Nos ponemos de pie, buscamos a alguien que no conocemos y si alguien no quiere orar con nadie, venga a orar conmigo. Los más rebeldes
vengan conmigo que soy el más rebelde de todos.